Vamos a tomar algunos minutos, o voy a tomar algunos minutos para compartir con ustedes una palabra que yo espero y es mi oración que sea de bendición para cada uno de ustedes. Creo yo que todos sabemos que en estos días la mayoría del mundo celebramos un evento muy especial, y me refiero a la conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo. Esta semana es llamada de manera tradicional como la Semana Santa, y se observan o se conmemoran o se celebran las diferentes cosas que Jesucristo hizo o se supone que hizo en los últimos días de su vida. Cosas que son hechos y eventos históricos y que están escritos en la palabra del Señor, aunque tal vez no necesariamente el orden cronológico como se menciona sea así, pero lo importante es el suceso. Lo importante es que esto fue un evento histórico y tan trascendente que cambió el mundo entero, cambió nuestras vidas para siempre. Gracias a lo que Jesucristo hizo, hoy tenemos vida, hoy tenemos esperanza. Así que precisamente yo, como tradicionalmente es llamado este día el Domingo de Resurrección, yo no quiero hablar de la resurrección, sino yo quiero hablar de la muerte de Jesucristo. Y quiero compartir contigo, mi hermano y amigo que me escuchas, la razón por la cual nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, llamamos al sacrificio de Cristo el sacrificio supremo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el sacrificio de Cristo es el sacrificio supremo? Si a lo largo de la historia han habido incontables mártires que han tenido muertes horrorosas, que han tenido muertes indescriptiblemente dolorosas, ¿qué hace del sacrificio de Jesucristo? ¿Qué lo hace diferente o qué lo hace distinto? Bueno, yo quiero decirte que el sacrificio de Cristo está muy, muy lejos de solo limitarse a la muerte en la cruz del Calvario. I don't know where to look, guys. Está muy distante de solo limitarse a la muerte de la cruz del Calvario, porque el sacrificio de Cristo va mucho más allá de eso. Por ponerte algunos ejemplos, el sacrificio de Cristo empezó desde antes de que nuestro mundo empezara. Por ejemplo, la Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El sacrificio de Cristo no solo fue la muerte en la cruz, sino que, por ejemplo, piensa por un minuto lo que Cristo tuvo que dejar siendo quien era. Él era y es y siempre será el Verbo de Dios. Él es el Verbo de Dios. Él reinaba sobre todo. Él, estando en la forma de Dios, no tenía ninguna necesidad, pero se despojó de su divinidad, se despojó de su reinado, se despojó de su posición y tomó forma de hombre para venir acá. Entonces, te comento todas estas cosas para que tú expandas tu mente, para que tú pienses conmigo y te des cuenta que el sacrificio de Jesús va más allá de la muerte en la cruz del Calvario. Pero hoy me voy a basar en un aspecto del sacrificio de Jesús, y me voy a basar en sus muertes. Y sí, escuchaste bien, lo dije en plural, sus muertes, porque de acuerdo a mi entendimiento de la palabra, yo encuentro que Jesucristo murió 3 veces. Por esa razón yo he titulado a esta charla las 3 muertes del Señor. Las 3 muertes del Señor. La primer muerte que yo encuentro que Jesucristo tuvo que sufrir o experimentar es la muerte a lo que nosotros los cristianos
en nuestro lenguaje llamamos la muerte al yo, la muerte a nosotros mismos, la muerte a morir a nuestros deseos, morir a nuestra voluntad. Jesucristo, antes de poder morir físicamente, Jesucristo, antes de poder morir en la cruz del Calvario, tuvo que morir a su yo, tuvo que morir a sí mismo. Por lo tanto, te voy a leer algunos versículos que son reveladores acerca de esta verdad. Salmo 40, versículos 7 y 8 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Juan capítulo 8, versículo 29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Escucha muy bien estas frases. Yo hago siempre lo que le agrada. Mateo capítulo 26, versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Te estoy compartiendo todos estos versículos para que tú te des cuenta conmigo que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en la manera de hombre, Él no vino a autosatisfacerse. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Él tuvo que negarse a sí mismo, negarse a sus deseos, negarse a lo que su voluntad quería, negarse a lo que su corazón quería, y tuvo que vivir una vida de negación para poder morir a sí mismo. Dice la Biblia, Juan capítulo 5, versículo 30: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo primero que quiero compartirte es que Jesucristo tuvo que morir a su yo, tuvo que morir a sí mismo. Jesucristo, con todo y ser Dios, tenía una voluntad. Y esa voluntad, mientras estaba en su humanidad, chocaba o combatía con la voluntad divina del Padre. Anoche, si tú nos acompañaste en el servicio de anoche, estuve hablando un poquito de lo que Jesucristo experimentó en el huerto de Getsemaní. Ahí vemos claramente el choque de su voluntad con la voluntad del Padre. Él no quería beber la copa. La copa era el sufrimiento, la copa era el martirio, la copa eran los látigos, el dolor. Y él tuvo que sujetar, tuvo que abdicar su voluntad a la voluntad del Padre. Que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Pero esta no es la única muestra de que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Leímos muchos versículos. Él vivía para el Padre, Él se movía para el Padre, Él caminaba para el Padre, Él hacía todo lo que hacía de manera que agradara al Padre. Juan capítulo 4, versículo 34 dice: Jesús les dijo: mi comida, oye esto, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y déjame hacer un paréntesis aquí. Si tú eres cristiano, tal vez tú has experimentado como yo que el hacer la voluntad de Dios, es que esto que Cristo dijo es más que un lenguaje figurado. Esto es una realidad, esto es una verdad. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, es literalmente como nuestra comida.
sentimos satisfacción. Te hablo a ti, hijo de Dios, que me estás viendo del otro lado. Nunca has sentido, nunca has experimentado cuando adoras a Dios, cuando evangelizas a otros, cuando les hablas de Jesucristo a otras personas. Nunca has experimentado esa satisfacción que hay dentro de ti. Nunca has experimentado cómo te sientes lleno, cómo te sientes satisfecho. Porque hacer la voluntad de Dios es nuestro alimento. Lo era para Jesús. Jesucristo tuvo que morir a sí mismo. Jesucristo tuvo que negarse a sí mismo. Lo vemos claramente reflejado en el encuentro que él tuvo en el desierto con el diablo. Todos conocemos la historia. Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches. Y al final del ayuno se le presenta a Satanás y lo tienta. Y le dice, ¿sabes qué? No tiene que ser de la forma difícil. No tienes que sufrir. No tienes que padecer. ¿Quieres ser rey? Porque nosotros los cristianos, la iglesia, levantamos a Jesucristo como rey de reyes, como señor de señores. El diablo le dice, ¿quieres ser rey? Yo te daré todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, yo te los daré con una condición. No tienes que ir a la cruz. No tienes que sufrir. No tienes que acatar la voluntad del Padre. Lo único que tienes que hacer es adorarme postrándote. Hay un camino más fácil. Jesús, este pueblo no te cree, le dijo Satanás. Este pueblo ni siquiera te recibe. Es tu pueblo, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es tu pueblo, le dice Satanás, pero no te consideran como el Mesías. No te ven como el Mesías. Hay una forma más fácil. Sube al pináculo del templo. Sube al pináculo del templo y tírate ahí. Haz un milagro, que los ángeles te reciban. Todo mundo creerá. Todo mundo sabrá que verdaderamente tú eres el Mesías. Satanás, quiero que entiendas, estaba golpeando o estaba apelando más bien a la humanidad de Jesús. Le estaba diciendo, no necesitas sufrir, no necesitas padecer. El sufrimiento es extra, Jesús, si lo haces a mi manera, si lo haces a mi forma. Pero Cristo se mantuvo firme. Muchas veces, mi amado, la voluntad de Dios no es necesariamente la más fácil para nosotros, aunque sí es la mejor. Lo voy a repetir. Muchas veces la voluntad de Dios no es la más fácil para nosotros, pero siempre, siempre será la mejor. Jesucristo tuvo que morir a sí mismo. Fue la primera muerte que Él tuvo que experimentar. Si Él no hubiera muerto a sí mismo, si Él no hubiera muerto a su voluntad, ni siquiera su sacrificio hubiera sido acepto. Fue necesario que el cordero fuera sin mancha. Fue necesario que el cordero que habría de ser sacrificado fuera perfecto. Fue necesario que el cordero fuera inmaculado. Por lo tanto, Él tuvo que morir a sí mismo. Y si Jesucristo tuvo que morir a su yo, a sus pasiones, a su voluntad, también nosotros, sus seguidores, necesitaremos morir a nosotros mismos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Filipenses 1:21 dice: porque para mí, hablando el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo
Ya no vivía él, ya no era la voluntad de Pablo, ya no eran sus deseos, ya no eran sus metas, ya no eran sus propósitos. Todo lo que Pablo hacía giraba sobre la persona de Cristo, giraba sobre los intereses de Dios, giraba sobre el reino, giraba sobre su misión en Dios. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas capítulo 5 verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y esto, permíteme ir un poco más profundo, esto hace la diferencia entre los verdaderos discípulos de Cristo y los que no lo son. Porque muchos podrán creer, porque muchos podrán estar convencidos de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es el Salvador, de que Él efectuó el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Pero eso no es todo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Nosotros estamos llamados a eso. No digo que sea fácil, no digo que sea una empresa sencilla, pero es lo que verdaderamente nos distingue a los discípulos verdaderos de Jesús y los que no lo son. Por eso yo tengo la total convicción de que cuando el día llegue, de que cuando el Hijo del Hombre se presente con sus santos ángeles, nos llevaremos muchas sorpresas. Y está escrito, Él dijo que en ese día a algunos les dirá: apartaos de mí, no los conozco. Señor, pero si en tu nombre predicamos. Señor, pero si en tu nombre hicimos muchas cosas. Pero la diferencia está en hacer la voluntad de Dios. Los que son de Cristo tienen que crucificar sus pasiones y su carne. Eso hace la diferencia. La primer muerte de Jesucristo fue la muerte a su yo, la muerte a su voluntad, la muerte a sus deseos. Y nosotros, sus discípulos, necesitaremos hacer lo mismo. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para nosotros aquí en Occidente, esa frase no tiene mucha representación. Esa frase no tiene para nosotros mucho significado, pero para el judío tiene un significado mucho más profundo. Los contemporáneos a Jesús, todos sabían que en el tiempo en el que Jesús ejerció su ministerio como hombre aquí en la tierra, en ese tiempo Israel estaba dominado o conquistado por el Imperio Romano. Y dicho sea de paso, Roma sujetaba con guante de hierro a Israel. Roma era un conquistador inmisericordia. Las ejecuciones de los rebeldes, de los ladrones, de los que se levantaban contra el imperio, eran diarias. El pueblo estaba acostumbrado a ver imágenes de personas que eran condenados y que eran forzados a llevar su madero, su patibulum, su cruz. Eran forzados a llevar el artefacto en el cual ellos mismos habrían de ser ejecutados. Cuando Cristo dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, está diciendo que eres un condenado, que yo soy un condenado, que tenemos sentencia de muerte, que estás muerto, que vas camino hacia la ejecución. Eso es lo que Cristo está diciendo, que vamos camino hacia la ejecución. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La primera muerte que Jesucristo tuvo que experimentar, la muerte a su yo,
Y nosotros los cristianos también debemos de experimentar esa muerte. La segunda muerte que Cristo experimentó, y que por supuesto esta es muy obvia, es la muerte física. Hechos capítulo 5 versículo 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Hechos capítulo 3 versículo 14 y 15: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esta segunda muerte que Jesús experimentó, me refiero a la muerte literal, la muerte natural, la muerte física. Y aunque todos sabemos que Cristo murió, todos conocemos que Él murió, pero eso no hace de esta muerte más ligera de llevar, porque lo que Cristo experimentó fue sumamente doloroso. En la carne, lo que Cristo vivió fue tremendo. Déjame hacerte un breve repaso de las cosas que Jesús experimentó en su cuerpo, para que tú y yo podamos tener en perspectiva el sacrificio supremo de Cristo. Porque mi intención es en esta tarde mostrarte las tres muertes que Jesús tuvo, para que tú y yo podamos comprender, tener en perspectiva qué tan grande fue su sacrificio y por ende qué tan grande fue su amor. Primero, su padecimiento empieza, y que conste que estoy hablando estrictamente desde lo físico. Su padecimiento empieza desde su alma turbada. Anoche hablé de esto. Él estaba tan turbado, él estaba tan preocupado, que en esa noche previa a su martirio en el Getsemaní, él sufre o experimenta una condición que los médicos de hoy dicen que se llama hematidrosis. Y es cuando una persona está bajo tanto estrés psicológico, que eso hace que los vasos sanguíneos se rompan, se revienten, y entonces la persona, en lugar de solo exhalar sudor, comienza a sacar o a sudar sangre. Lo vemos en la palabra, lo vemos en la escritura, a Jesucristo teniendo esta condición. No tengo tiempo para entrar en todos los detalles, pero los doctores, la ciencia dice que aquellos que viven esta condición hace o provoca que la piel de ellos, por cuanto todos los vasos se abrieron, la piel de ellos quede extremadamente sensible a cualquier contacto. Y tú que ya sabes todo lo que le vendría a Jesucristo, ya te puedes imaginar todo lo que Él sufrió. Entonces, lo siguiente que Él vive es que Él es arrestado. En esa misma noche Él es arrestado y es atado y es golpeado mientras era llevado. Cuando Él es arrestado, lo llevan al concilio, que era un concilio, ¿cómo llamarlo? Era un concilio que había estado programado irregularmente, a altas horas de la madrugada o de la noche, porque muy temprano en la mañana fue llevado con Pilato. Pero antes de eso lo llevaron al concilio entre su propio pueblo, al Sanedrín, los judíos. Y entonces los sumos sacerdotes comienzan a interrogarlo y comienzan a preguntarle si él era el Cristo. Y cuando lo forzan a confesarlo, y digo lo forzan porque hay un evangelio que dice literalmente, tú lo puedes buscar: te conjuro por el Dios viviente, dijo el sumo sacerdote, que nos digas si eres el Cristo o no. Y habían puesto a la persona de Jesús bajo juramento por su Padre, y él no podía negar, y dijo:
tú lo has dicho. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. Eso provocó que comenzaran a golpearlo. Eso provocó que comenzaran a abofetearlo. Eso provocó que comenzaran a maltratarlo y que comenzaran a escupirlo. ¿Nunca te has preguntado por qué los judíos, como una forma de castigar, escupían a sus víctimas? Ya lo estaban golpeando, ya lo estaban maltratando. No se escupe a una persona para herir su cuerpo, se escupe a una persona para herir su alma. Buscaban destruir su alma, buscaban destruir su integridad. Hay un versículo, no recuerdo la cita, pero hay un versículo en donde el profeta, hablando de los sufrimientos del Mesías, dijo: no escondí mi rostro de estupos. Si tú buscas esa palabra, estupos, te darás cuenta que literalmente significa vómito. Perdón, tal vez es algo desagradable, pero eso es lo que es. No escondí mi rostro de los vómitos, de las flemas que tiraban contra mí, porque lo que buscaban era castigarlo. Después de esto, ya temprano en la mañana, ahora sí lo llevan ante los romanos. Ya no está en manos de su pueblo, ahora está en manos de Pilato. Y ahí hubo ciertas negociaciones que en realidad no me interesa entrar a eso, hasta que por fin Pilato decreta que él sea azotado. Y entonces Jesucristo es llevado por la compañía de soldados, la compañía romana, y ahí es azotado y azotado y azotado. Y en cuanto a esto de los azotes, hay dos cosas que yo quiero marcar. La número uno es, que yo creo que a estas alturas todos lo sabemos, la manera en que los romanos azotaban. Hoy es sabido que los romanos ponían pequeñas astillas al final de sus látigos. Algunos dicen que eran piezas de metal, otros dicen que eran piezas de hueso, pero el punto es que tenían pequeñas astillas para que cuando daban el azote al condenado, al jalar la mano, esas astillas arrancaban carne de la persona a la cual estaban castigando. Lo segundo que quiero destacar es que yo no sé por qué, no entiendo por qué, pero mucho pueblo cristiano, o por lo menos con los que yo he hablado, si tú no eres uno de esos, está bien, pero yo he hablado con muchos cristianos que creen que Jesucristo fue azotado 39 veces, porque la ley dice que no azotarías 40 menos 1. Pero yo quiero recordarte, hermano, que los judíos no azotaron a Jesús. Jesucristo no fue azotado por su pueblo. Jesucristo fue azotado por los romanos. Y los romanos no contaban. Los romanos no tenían las regulaciones, que dicho sea de paso, esto que acabo de mencionar es una regulación que estaba en la ley, que Dios había dado a Moisés y que Moisés había dado al pueblo. Era como una última medida de misericordia. Los romanos no tenían eso. Los romanos azotaban a matar. Los romanos azotaban a destruir. Algunos historiadores dicen que solo los más fuertes podían sobrevivir a una condena de flagelación como la que Cristo vivió. Entonces lo azotan y lo azotan y lo azotan. Y en este momento tenemos todo el dorso de Jesús sangrando, herido, porque Él ha vivido los azotes. Después de los azotes, Él es entregado, de acuerdo a la Biblia, a la compañía de soldados romanos. Y aquí continúa la película. Y aquí continúa el martirio, porque ya azotado, esta compañía lo rodea. Tu tarea es averiguar
cuántos soldados formaban parte de lo que en ese entonces se le llamaba compañía de soldados. Y lo rodea este montón de soldados y comienzan a burlarse de él y comienzan a golpearlo. Dice la Biblia que le taparon la cara y le golpeaban la cabeza con una caña. Fue en este momento en donde le arrancaron sus barbas. Fue en este momento en donde se cumplió lo que estaba escrito por el profeta Isaías cuando dijo: no hay parecer en él. En la Biblia la palabra parecer significa rostro. La Biblia, cuando habla de David, cuando habla de Absalón, cuando habla de algunos otros personajes de la Biblia, dice que era de hermoso, ¿qué cosa? De hermoso parecer y bello semblante. Entonces, cuando el profeta dice no hay parecer en él, literalmente está diciendo que destruyeron su cara, destruyeron su rostro con los golpes, con la caña, con el maltrato. Le arrancaron las barbas. Imagínate su cuerpo hinchado, sus ojos, su frente, su boca, su nariz reventada. No puede respirar porque le sale sangre. Y a eso le suman que estos soldados le ponen una corona de espinas. Tú te preguntas, ¿alguna vez te has preguntado qué tan profundo tuvieron que haber metido esta corona de espinas para que en todo el trayecto de Jesucristo nunca se le cayera, nunca se zafara de su cabeza? ¿Te has preguntado alguna vez qué tan profundas tuvieron que haber estado estas espinas? Sin duda el padecimiento de Cristo, el padecimiento físico, fue un padecimiento indescriptible. Fue un padecimiento muy fuerte. La Biblia dice que estos mismos soldados lo desnudaron, le quitaron sus vestidos y lo vistieron con un manto escarlata y lo escarnecían. Que lo que literalmente significa es que se burlaban de él. Y doblaban la rodilla delante de él y le decían: salve, rey de los judíos, salve su majestad. Y aquí tenemos a Jesús golpeado, desvelado, sangrando, deshidratado, con la piel muy sensible, su rostro destruido. Y por si fuera poco, oye lo que te voy a decir, está frío. Pero ¿y eso qué importa, pastor? Bueno, la Biblia lo dice. La noche anterior, cuando Pedro lo negó, ¿te acuerdas? Uno de los evangelios dice que hicieron fuego para calentarse porque estaba frío. No sabemos qué época del año era específicamente, o qué día más bien. No sabemos qué día era, pero por esto podemos entender que estaba frío. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿te has dado algún día has estado trabajando en tu casa, yo no sé, o en tu trabajo, haciendo cualquier cosa? ¿Te has dado algún golpe cuando el clima está muy frío? ¿Te has dado algún rozón con cualquier cosa? ¿Sabes de lo que hablo, no? ¿Entiendes cómo cuando está frío el dolor se multiplica en nuestro cuerpo? Precisamente porque está frío. Lo que yo quiero mostrarte, amigo que me estás viendo, es que Jesucristo no era un muñequito de porcelana. Lo que yo quiero mostrarte es que el Señor era gallardo, era valiente, era fuerte. Algunos lo pintan como una plumita frágil, pero el Señor era un hombre de trabajo, carpintero. Sus manos eran robustas. Él era un tipo atlético, él era un tipo fuerte. Todo lo que él vivió, todo lo que él experimentó, nos grita que su condición atlética era muy buena, por cuanto él pudo llegar hasta el final de todas las cosas. Lo siguiente es que es obligado a cargar su cruz en la condición que él se encuentra, hasta que llega al lugar en donde va a ser ejecutado. Y ahí en ese lugar finalmente él es crucificado. Clavos atraviesan sus pies,
clavos atraviesan sus manos. Y ahora su sangrado es más fuerte. Su sangre se escapa de su cuerpo cada vez más. Y eso provoca mareos y provoca una gran cantidad de complicaciones en su cuerpo. La posición de la crucifixión, dicen los conocedores, que lo que mata a los condenados, o lo que mataba a los condenados por ese método, era la asfixia, por cuanto la posición en que los ponían hacía muy difícil respirar. Y cada hecho de respirar implicaba un trabajo de levantarse para poder levantar el dorso y tomar aire. Algunos dicen que algunos condenados duraban hasta 3 días para morir, y lo que los mataba era precisamente la asfixia. Pero Jesucristo ha recorrido un largo camino. A estas alturas ya su cuerpo está muy débil, le quedan pocas fuerzas, y finalmente Él entrega el Espíritu. Él muere. Y ya muerto, para acabar de rematar, por cuanto los soldados necesitan estar seguros, uno toma una lanza y atraviesa su costado. Atraviesa su costado, llegando, oye lo que te voy a decir, y no voy a entrar en detalles por causa del tiempo, pero llegando hasta su corazón. ¿Por qué digo esto? Porque los evangelios relatan que de su costado salió agua y sangre. Si tú investigas, y esa es tu tarea, te darás cuenta que la única manera de que esto sucediera es si llegaban a algo que los doctores y la ciencia llama hoy el pericardio. La lanza llegó hasta su corazón. El sufrimiento físico de Jesucristo fue un sufrimiento terrible. Entonces, la segunda muerte que el Señor experimenta es la muerte física. Ya hablamos de la muerte al yo, ahora hablamos de la muerte física. Y la tercera muerte y la última muerte es la muerte segunda. Oye lo que te digo, la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Bueno, Apocalipsis 2, versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte. ¿Qué es entonces la segunda muerte? Veamos qué dijo Jesucristo acerca de ella. Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5 dice: mas os digo, amigos míos, Cristo hablando, esto es muy importante, palabras del Señor. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. La segunda muerte no es la muerte física. La segunda muerte es el hecho de que tu alma sea condenada. Esa es la segunda muerte. Por eso cuando Cristo habla dice: ustedes no tengan miedo de aquellos que pueden destruir su cuerpo físico, porque no tienen poder sobre sus almas, no tienen poder sobre lo que acontecerá con la eternidad de ustedes. Más bien teman, más bien tengan temor de aquel que después de haber destruido el cuerpo tiene poder de tomar el alma y echarla al infierno. Y ese que tiene poder de tomar el alma y echarla al infierno es el mismo Dios. Jesucristo estaba diciendo: teman a Dios. La segunda muerte es la condenación del alma. La segunda muerte es cuando tu alma era apresada en el Seol. Y Cristo vivió eso. Cristo experimentó esto.
Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10 dice: por lo cual, hablando de Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando Cristo murió, recuerda conmigo los relatos de los evangelios. Cuando Él expira, cuando Él entrega al Espíritu y dice consumado es, ¿qué dice la Biblia que pasó? La tierra tembló, hubo un terremoto, las rocas se partieron. ¿Sabes por qué? No se veía, pero el alma del Hijo del Hombre iba taladrando la tierra para llegar al Seol. Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Por qué? Y aquí voy a entrar a algo que es muy crítico, porque gran parte de la cristiandad no piensa de esta manera. Y yo, con todo respeto, lo digo, respetamos, pero yo pienso diferente. ¿A qué me refiero? Muchas personas creen que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, desciende al infierno. La palabra más correcta es Seol y Hades. Desciende al centro de la tierra como Dios todopoderoso. Desciende como rey, desciende glorioso, desciende en gloria poderoso. Con todo respeto, yo no veo eso en la palabra. Por algunas razones que te voy a compartir. Primero, tú y yo tenemos que entender que la muerte de Cristo, y esto no lo digo peyorativamente, sino que la Biblia lo enseña. La muerte de Cristo fue la muerte de un maldito. Oye lo que te estoy diciendo. Por eso la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 versículo 8, hablando de Jesús: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué el escritor bíblico, utiliza esa frase? Se hizo obediente hasta la muerte. Pero luego resalta y dice y muerte de cruz. Porque la muerte de cruz para el judío tenía un significado distinto. Y aquí podemos hablar de lo que está escrito en el libro de Josué, de los reyes que Josué ejecutó. Y hay mucho que hablar aquí. Pero para el judío, el que era colgado en un madero era maldito. Maldito por Dios y maldito por el pueblo. Cristo tuvo la muerte de un maldito. Por eso dice Gálatas, no recuerdo la cita, pero dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Yo te acabo de comprobar hace algunos minutos que antes de su muerte en la cruz, Él caminaba con el Padre para todos lados. El Padre conmigo está, no me ha dejado, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. El Padre está conmigo. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. El Padre mismo testifica y dice: este es mi Hijo amado, en Él yo tengo complacencia. Estaban juntos, eran inseparables, no se separaban. Pero de repente, el orgullo de Cristo era que su Padre estaba con Él. Pero de repente, en un momento en la cruz, en su agonía, todos los que estaban abajo, ninguno tenía el conocimiento de lo que espiritualmente estaba sucediendo. Él estaba en agonía, Él estaba muriendo, pero Él sí sabía lo que en el espíritu estaba pasando. Y Él se da cuenta que en algún momento su Padre ya no está. Y entonces Él exclama y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sintió la lejanía de su Padre.
¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, el profeta Isaías lo dijo, lo profetizó. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Dios Padre ve a su Hijo en la cruz, ya no ve aquel en el cual Él se complace. Ahí en ese momento el Padre está viendo todos los asesinatos de la tierra, todas las injusticias, todas las violaciones, todos los robos, todas las aberraciones que el ser humano ha cometido, todas las atrocidades que ni siquiera tienen nombre de toda la historia son cargadas en Él. Y eso es repulsivo para el Padre, y eso es ofensivo para el Padre. Y el Padre se aparta de su Hijo. Ahora está solo. Ahora está por su cuenta. Está por su cuenta. ¿Por qué? Porque por causa de nuestros pecados, Él es un maldito. Él está padeciendo la muerte de un maldito. Y por cuanto era un maldito, Él tuvo que vivir el destino de los malditos. ¿Cuál era el destino de los malditos? La condenación. Descender al Seol. Por eso cuando Él muere, su alma desciende al Seol. Y Él experimenta allí la tercera muerte en mi orden, pero que la Biblia le llama la segunda muerte. Y es la condenación del alma. Por eso dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19, hablando de que Cristo en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso está escrito en Primera de Pedro 3:19. Ahora, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero cuando Él está ahí, cuando Él está en el Seol, Él estuvo, dicho sea de paso, 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. No estuvo 1 día y medio. Estuvo, de acuerdo a la Biblia, 3 días y 3 noches. Pero no me interesa defender este punto. Más bien me interesa que tú entiendas conmigo que durante ese tiempo en el centro de la tierra, en el Seol, Él padeció, Él sufrió. Insisto, muchos cristianos no creen esto y yo lo respeto, pero de acuerdo a lo que yo entiendo, hasta donde yo entiendo, Él no descendió como Dios Todopoderoso. Él descendió como culpable, como condenado, y pagó el precio de su condena. En el Seol Él era atormentado. Hay muchos versículos que yo te pudiera hablar, hay muchas cosas que yo te pudiera decir. Tengo muchas escrituras para comprobarte esto, pero quiero leerte uno solo. El Salmo capítulo 18, que para mí esto es uno de los salmos más importantes o más hermosos para mí. Y aquí David está hablando por el Espíritu acerca de los sufrimientos del Mesías. Salmo 18:4 dice: entiende que este es Cristo, este es el Mesías. Cuando Él está en el Seol, cuando Él está en las profundidades de la tierra, está hablando por el Espíritu. Dice Salmo 18:4 en adelante: me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Se estremecieron porque se indignó Él, el Padre.
Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Oye esto. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Hasta donde yo entiendo, este es el clamor del Mesías desde el centro de la tierra, donde él está en aflicción. El Salmo 22 habla, dice, me rodeó jalguría de perros, toros fuertes de Basán, me aterrorizaban, me torturaban. Pero llegó un momento en donde, como te acabo de leer, el hermano, el amigo, desde allá, desde lo profundo de la tierra, desde el Seol, él clamaba, y allá desde su santo templo, desde su santa morada, el Dios del cielo, el Padre de todas las cosas, oyó el clamor del Hijo. Por lo tanto, yo quiero decirte que si el Padre oyó el clamor de Jesús desde el Seol, no hay lugar donde tú estés, no hay posición donde tú estés de donde no pueda oír tu oración el Dios del cielo. No importa dónde estés, no importa lo que estés pasando, Él oye todas las cosas. Y el Dios del cielo desciende y toma a Jesucristo y lo saca de las profundidades de la tierra y lo resucita. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por supuesto, aquí hay muchas más cosas de qué hablar, porque en algún momento de esto, Él arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Y eso está escrito. Y eso lo dice la Biblia claramente. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo experimentó la condena del alma, que era la segunda muerte. ¿Sabes que había un decreto que el que descendía al Seol no podía salir más? Job 7:9 dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá más. Fue solo el Padre, fue solo el Padre. Y no quiero meterme en problemas doctrinales con muchos que nos estén viendo, porque el Señor sabía que iba a resucitar y Él tenía poder de tomar su vida, porque eso lo dijo. Pero hay una gran cantidad de versículos que dicen que Dios, el Padre, resucitó a Jesús de los muertos. Y de hecho te acabo de leer un par. Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros colgaste en un madero. ¿Quién levantó a Jesús?
el Dios de nuestros padres. Hechos 3, 14 y 15 dice: mas vosotros negasteis al santo, pediste que se os diese un homicida, mataste al autor de la vida, ojo con esto, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Por eso yo afirmo que este Salmo 18 habla del Padre descendiendo al Seol para resucitar a su Hijo. La tercera muerte de Jesús. Cristo murió a sí mismo, a su yo, a su voluntad. Segundo, Cristo murió físicamente. Él experimentó en su cuerpo todo el dolor. Déjame contarte una última cosa acerca de esto, acerca de su muerte física. Uno de los evangelios dice que cuando él mencionó algunas palabras, alguien dijo: tiene sed, y corrieron a mojar una esponja para dársela. La mayoría de los conocedores y de los estudiosos dicen que lo que les daban era como una especie de alcohol o droga, que lo que hacía era drogarlos o emborracharlos, porque era como un último acto de misericordia sobre los condenados. Era una manera de drogar o dormir tu cuerpo para poder soportar de alguna manera el martirio que estaban sufriendo. La Biblia dice que cuando le acercaron a él la esponja, dice, después de haber probado, no quiso beberla. ¿Sabes qué me dice eso a mí? ¿Sabes qué me enseña eso a mí? Que él quería estar en sus 5 sentidos para mostrarte, oye lo que te estoy diciendo, para mostrarte que él por ti lo sufrió todo, lo pagó todo. Ese es el Jesús que nosotros predicamos. Ese es el Señor que nosotros predicamos. Murió a sí mismo, murió físicamente y experimentó también la muerte segunda, la condenación del alma. Por lo tanto, en estos días que son días que el mundo designa para recordar el sacrificio de Jesús, hoy yo he compartido esto contigo para que tú te des cuenta que el amor de Jesucristo fue grande, fue muy grande. Termino con esto. Él vive para siempre. Romanos capítulo 6 versículo 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Murió, y murió 3 veces, pero ahora que ha resucitado, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él. El pecado ya no tiene poder sobre él. La muerte ya no tiene poder sobre él. Ahora él ha resucitado y reina sobre todas las cosas, y ha sido coronado sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre toda potestad. Él es el Hijo de Dios que reina sobre todas las cosas. Si tú lo crees, yo voy a invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás. A todos los que estamos aquí, quiero invitarles que también se pongan de pie. Allá en tu casa, ponte de pie. En la sala de tu casa, en tu cocina, yo no sé dónde estás. Detente un momento de tus actividades y vamos a dar gracias a Jesús por ese sacrificio supremo. Vamos a dar gracias al Señor por ese amor tan grande que Él te mostró y me mostró a mí. Porque se humilló, porque se hizo siervo hasta la muerte. Y muerte de maldito, muerte de cruz, muerte de cruz. Hoy, Señor, reconocemos tu gran amor. Hoy, Señor, reconocemos tu sacrificio. Hoy, Señor, reconocemos que tu sacrificio fue grande. Todo lo sufriste, todo lo pagaste, todo lo experimentaste por amor a nosotros. Levanta tus manos ahí donde estás y dale gracias al Señor.
Gracias, Señor, porque me amaste. Gracias, Señor, porque me amaste, porque tu amor es grande, porque tu amor es incomprensible, porque tu amor es excelso, porque tu amor yo no lo puedo comprender. Grande es, Señor, grande es, Señor, tu amor. Incomprensible es tu amor, inimaginable es tu amor. Lo pagaste todo, Señor. Lo pagaste todo, Señor. Lo pagaste todo, Señor. Hoy recordamos tu sacrificio y te damos gloria y te damos alabanza, Rey, y te damos exaltación, Señor, porque tú eres el único digno. Tú eres el único digno. Toma unos segundos, hermano, que me estás viendo, para adorar el nombre de Jesucristo. Toma unos segundos, hermano, que me estás viendo, para levantar tus manos y darle gracias a ese Jesús que te amó hasta la muerte, que te amó hasta la negación total de su ser, que te amó dejándolo todo, sufriéndolo todo, padeciéndolo todo, padeciéndolo todo. Él sufrió por nosotros, Él pagó por nuestros pecados, por su herida nosotros fuimos sanados. Él es el Señor, Él es el Señor, y por eso le adoramos. Por eso nos reunimos y hacemos fiesta a su nombre. Por eso nos reunimos y damos exaltación a Él, porque Él es digno. Él es digno, digno de gloria, digno de alabanza, digno de toda exaltación. Eres tú, Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sacrificio, Señor. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor.